ancla inmutable. En esta tarde quiero continuar el tema que trazamos ayer en la tarde, desde una perspectiva un poquito distinta que lo que estudiamos ayer, pero relacionado con el mismo tema: cómo Dios rescata a través de Jesús aquello que se ha perdido. Antes de estudiar, sin embargo, vamos a inclinar nuestros rostros e implorar la presencia de Dios en forma especial con nosotros. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias porque podemos interrumpir nuestras actividades regulares de la tarde para venir a este lugar con el fin de abrir tu palabra para escuchar tu voz. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento, enternece nuestros corazones para que podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde quiero empezar nuestro estudio leyendo el mismo versículo con que empezamos ayer. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Dos puntos claves que quiero recalcar otra vez en este versículo. Está hablando de la creación del hombre y declara lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahora viene el primer concepto. Y señoree, prefiero la palabra reine, porque tiene que ver con un rey. Reine, ¿dónde? En los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, Dios le dio al hombre la función de rey y le concedió el territorio de la tierra para gobernar. Es decir, los dos puntos son que Dios colocó al hombre como rey y en segundo lugar le dio un territorio sobre el cual gobernar, el planeta Tierra. Pero como vimos en nuestro estudio ayer en la tarde, cuando Eva y luego Adán se dejaron vencer por Satanás, perdieron estas dos funciones. El hombre dejó de ser rey y el hombre perdió este planeta como su dominio. Y como vimos ayer, era imposible que cualquier ser humano recuperara estas dos cosas que Dios originalmente le concedió al hombre: dominio y el territorio de la tierra. El hombre necesitaba un redentor, pero dentro de la raza humana no había nadie que pudiera redimir lo que se había perdido. Nadie que pudiera recuperar el reinado y el territorio. Pues la Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Todo parecía perdido para el ser humano. Pero la Biblia nos dice que Dios tenía un plan. Cuando Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo, cuando llegó a ser el representante de este mundo ante las cortes celestiales, cuando Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo porque Adán se los había concedido a él, parecía que todo estaba perdido, pero había un plan. Dios descendió al huerto después que Adán y Eva pecaron.
Y en el huerto Dios le habló palabras muy fuertes a Satanás, quien había logrado vencer a Adán y Eva. Este versículo que voy a leer es mi favorito en toda la Sagrada Escritura. He dedicado 2 décadas para estudiar este versículo y cómo se desarrolla en el transcurso de toda la Sagrada Escritura. Este versículo, Génesis 3:15, es una semilla que crece y fructifica a través de toda la Biblia, culminando finalmente su cumplimiento final en el libro de Apocalipsis. Adán y Eva están parados en el huerto. Temen la muerte. Dios ha dicho que si comen del árbol van a morir. Están temblando. Y ahora Dios desciende al huerto y le dirige las siguientes palabras a la serpiente, a Satanás. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, es decir, la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, es decir, la simiente o los seguidores de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios le está diciendo a Satanás, estando presentes Adán y Eva: Satanás, tú le quitaste al hombre el dominio y el planeta, pero yo quiero decirte que yo voy a mandar al planeta Tierra una simiente nacida de mujer, y esa simiente te va a hacer la guerra a muerte. En el proceso de la guerra tú le vas a herir el calcañar, es decir, tú le vas a causar dolor, pero te va a salir caro. Porque como resultado del dolor que tú le das hiriéndole el calcañar, él te va a aplastar la cabeza. Cuando Satanás escuchó estas palabras, tembló, porque sabía que su poder en el planeta Tierra iba a ser interrumpido, que había logrado vencer a Adán y Eva, pero que su dominio sobre esta tierra no iba a ser perpetuo, porque Dios iba a mandar a una simiente al planeta Tierra que iba a hacerle la guerra, y en el proceso de la guerra le iba a aplastar la cabeza. Y Satanás tembló y pensó para sí mismo: yo no puedo permitir que esa simiente venga al planeta Tierra, porque si permito que venga, me va a aplastar la cabeza, porque la profecía lo dice. Así que yo tengo que impedir que esa simiente venga a este planeta. Y por lo tanto, desde ese momento en adelante, Satanás se propuso impedir que esa simiente viviera. Y en esta luz es que debemos entender todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia de Dios obrando para que se cumpla Génesis 3:15, y Satanás obrando para impedir que se cumpla Génesis 3:15. Dios moldeando los eventos terrenales para que pueda venir la simiente y aplastarle la cabeza a Satanás, y Satanás tratando de impedir que esa simiente pueda venir para aplastarle la cabeza. Les puedo dar varios ejemplos de historias en el Antiguo Testamento que leemos sencillamente como historias y no a la luz de Génesis 3:15. Por eso no las entendemos bien. La historia de Caín y Abel, primer cumplimiento de Génesis 3:15. En la historia de Caín y Abel hay una mujer, Eva. En la historia de Caín y Abel hay 2 simientes, como dice Génesis 3:15. En la historia de Caín y Abel hay enemistad. Y en la historia de Caín y Abel hay también involucrado la serpiente, Satanás. Porque en 1 de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín mató a su hermano porque era del maligno, según la Biblia. La serpiente está involucrada detrás del escenario.
¿Por qué razón quiso Satanás usar a Caín para matar a Abel? Porque Satanás sospechaba que posiblemente Abel podría ser la simiente prometida que le iba a aplastar la cabeza. Así que cuando Abel muere, Satanás dice: problema resuelto, no más simiente. Pero los planes de Dios no conocen derrota. Así que ahora dice en Génesis el capítulo 4, Génesis el capítulo 4 y el versículo 25: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, que significa sustituto. ¿Por qué le puso el nombre sustituto? Ella misma explica: porque Dios, dijo ella, me ha suscitado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Lamentablemente la traducción del 60 no capta el significado de este versículo, porque literalmente dice en el hebreo: porque Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Es decir, Satanás quería deshacerse de la simiente y Dios dice: no vas a ganar así tan fácil, aquí te mando otra. Pronto Satanás se dio cuenta de que ninguna de estas personas del Antiguo Testamento eran la simiente. Se dio cuenta muy pronto que lo que estaba haciendo Dios era preparando un linaje de gente santa, de gente justa, de donde finalmente del linaje iba a traer al mundo al Mesías. Y comprendió que ese que iba a venir de ese linaje no era más ni menos que Jesús. Y por lo tanto Satanás dice: yo tengo que acabar con el linaje, y tengo que acabar, si no puedo acabar con el linaje de una manera, lo hago de otra forma. Y a través de todo el Antiguo Testamento, Satanás usó dos métodos para tratar de acabar con la simiente. Número uno, tratando de matar a la simiente, como vimos en la historia de Caín y Abel. El segundo método fue tratar de infiltrar a la simiente para dañar espiritualmente el linaje, para que se interrumpiera el linaje santo, para que no pudiera venir el Mesías. Es interesante analizar la historia del diluvio. La Biblia dice que antes del diluvio, los hijos de Dios, que son del linaje de Set, es decir, son el linaje de los justos, de donde vendrá la simiente prometida, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Las hijas de los hombres son las descendientes del linaje impío de Caín. Es decir, los fieles hijos de Dios vieron a las hijas de Caín, es decir, a las impías descendientes del linaje de Caín, vieron que eran hermosas. Y dice la Biblia que empezaron a tomarse esposas de entre ellas. Los hijos de Dios se entremezclaron con los hijos de los hombres. ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás con esto? Bueno, déjenme preguntarles: ¿cuántas personas creen ustedes que había en este mundo el día antes del diluvio? No sabemos exactamente, pero no eran miles, eran millones. Porque entre la creación y el diluvio pasaron 1656 años. No había escasez de recursos naturales, no había esterilidad, y los seres humanos vivían hasta tener casi 1000 años. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre de 969 años? Ciertamente muchos. Claro, los tiene su mujer, pero es una obra cooperativa. No cabe duda que antes del diluvio había millones de personas en el planeta Tierra. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. Lo aterrador es que cuando vino el diluvio, solamente habían quedado 8 personas fieles. Todos los demás se habían corrompido delante de Dios. El propósito de Satanás era corromper finalmente a toda la raza humana, para que no hubiese ni un solo personaje en el linaje santo a través del cual traer al Mesías. Y casi tiene éxito su empresa. Así que el diablo, tratando de destruir la simiente y tratando de corromper a la simiente, estaba
procurando impedir que pudiera venir la simiente que le iba a aplastar la cabeza. Historias del Antiguo Testamento, montones de historias que se deben de entender de esta perspectiva. Por ejemplo, un día David está sentado en el palacio tocando el arpa para Saúl, y de repente dice la Biblia que Saúl toma una lanza y la tira con toda su fuerza para clavar a David a la pared. Pasó más que una vez. La Biblia dice que Saúl estaba endemoniado. ¿Por qué Saúl quería matar a David? ¿Sencillamente porque le tenía celos? ¿Porque pensaba que David iba a ser rey? No, porque había una profecía, y Satanás la conocía, de que el Mesías iba a ser hijo de David. En los días de Sennacherib, Satanás trató de destruir a toda la nación judía, 185,000 soldados, con el fin de aniquilar a toda Jerusalén. El ángel de Jehová destruyó a todos los 185,000. En los días de Esther, Satanás trató de desarraigar a toda la nación judía. No es porque Satanás odiaba a los judíos, sino porque Satanás sabía que de la nación judía, del linaje santo, iba a venir el Mesías. Su odio no era para con Israel, su odio era para con el Mesías de Israel. Y desde esta perspectiva necesitamos entender todo el Antiguo Testamento. La gran controversia entre Cristo y Satanás. Los eventos que se realizan son solamente un reflejo o un destello, una sombra de eventos que se están realizando en el mundo invisible entre Cristo y Satanás. Cristo obrando para venir al mundo y Satanás obrando para impedir que venga. Es dentro de esta perspectiva que necesitamos entender un librito hermoso de la Sagrada Escritura. El libro de Ruth. El libro de Ruth hay que conectarlo con Apocalipsis 4 y 5, el tema que estudiamos ayer. Así que la mayoría de nuestros comentarios en el tema de esta tarde los vamos a dedicar al libro de Ruth, siempre y cuando recordando que el libro de Ruth revela de alguna manera la gran controversia entre Cristo y Satanás. Satanás tratando de impedir que pueda venir el Mesías, y Cristo obrando para que Él pueda venir a redimir lo que se había perdido. Ahora, no tenemos tiempo de leer toda la historia de Ruth, así que ciertas partes de la historia se las voy a contar. La historia empieza en un pueblo que se llama Belén Éfrata. Resulta que en Belén Éfrata vivían Noemí y su esposo Elimelec. La Biblia da la impresión de que ellos tenían un matrimonio supremamente feliz. Y el Señor bendijo el matrimonio con 2 hijos. Uno se llamaba Maalón y el otro se llamaba Quilión. Por varios años, Noemí y Elimelec vivieron felices allá en Belén Éfrata. Pero luego vino la calamidad. Una sequía fulminadora cayó en la región de Belén Éfrata. Y como resultado de la sequía, Elimelec tuvo que vender su herencia y emigró a la tierra de Moab. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿de dónde vino esa sequía? ¿Y por qué fue que sucedió esa sequía? ¿Será que fue un desastre natural, sencillamente porque no llovió? ¿O será que había alguien detrás del telón tratando de lograr que Elimelec y Noemí tuvieran que irse y abandonar su herencia? A mí no me cabe duda de que el que causó esta sequía fue Satanás, con el fin, y se lo voy a demostrar en un momento, con el fin de que Elimelec y Noemí tuvieran que irse de la tierra de Israel, porque Satanás sospechaba que de esta familia posiblemente iba a venir el Mesías prometido. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe, pastor, que la sequía fue causada por Satanás?
Porque tenemos otra historia parecida a esta, a donde está clarito que Satanás lo hace para cumplir sus propósitos. La historia de José. No puedo contarles toda la historia de José. Es una historia de las providencias de Dios, de los actos providenciales de Dios. Solamente les voy a recalcar ciertos puntos. Ustedes conocen la historia de José. Es vendido por sus hermanos. Qué injusticia tan grande. Ese muchacho no le había hecho nada a sus hermanos. Y luego, después de venderlo injustamente, va a parar a la casa de Potifar, y por ser fiel a Dios, ahora va a parar en la cárcel. Si había alguien que justamente, humanamente hablando, podría haberse amargado, fue José. Porque lo vendieron sin causa, y luego paró en la cárcel también sin causa. Podría haber renegado contra Dios. Podría haber dicho, ve, yo soy fiel a Dios y mira lo que me da Dios. Me venden y luego voy a parar a la cárcel. Pero José había decidido en su corazón que él iba a ser fiel a Dios, que él no podía entender lo que estaba pasando, pero Dios tenía un plan. Y ciertamente Dios tenía un plan. Para cortar una historia larga, José conoció en la cárcel al copero de Faraón. Y le dijo al copero cuando salió de la cárcel, acuérdate de mí cuando vayas ante el Faraón. Y dice la Biblia que el copero salió y por 2 años no dijo nada. Un acto providencial de Dios. No era tiempo de hablar todavía. Dios le dio amnesia con un propósito especial. Pero a los 2 años, cuando el faraón tiene estos sueños de las vacas gordas y flacas y las espigas gordas y flacas, ahora es necesario alguien que interprete el sueño, y en el momento preciso el copero dice, tengo el candidato. José está en el calabozo. Dice Faraón, tráiganlo. Y la historia dice que José le explicó al rey que iba a haber 7 años de abundancia, superabundancia, seguidos por 7 años de sequía, y que necesitaba un hombre que pudiera guardar los productos agrícolas durante la abundancia, para que hubiese suficiente alimento para que la gente no muriese durante los 7 años de sequía. Y la gente dijo, bueno, ¿quién mejor que José? Y pusieron a José. Vinieron los 7 años de abundancia. José sabiamente guardó en los establos de Egipto grandes provisiones de alimento. Vinieron los 7 años de sequía, y después de un tiempo, ¿quiénes vinieron a Egipto? Los hijos de Jacob. Yo les pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Dios no hubiera mandado a José a Egipto? ¿Qué hubiera pasado con Jacob y su familia? ¿Se hubieran muerto de qué? De hambre. Ese era el blanco de Satanás. Y por si acaso alguien se pregunta en cuanto a eso, cuando llega esta historia a su final y José se le revela a sus hermanos, yo soy José a quien ustedes vendieron, empiezan a llorar, ay José, perdónanos por lo que hemos hecho. José los para y dice, no lloren, porque Jehová, lo pueden leer en Génesis 45, versículos 5 al 7, Jehová me ha enviado a Egipto delante de vosotros para preservar la simiente. Satanás quería matar el linaje y Dios lo sabía. Mandó a José para que hiciera provisión para preservar la simiente. Satanás quería impedir que del linaje de Jacob viniese el Mesías, particularmente de su hijo Judá. Así debemos entender esta historia. Así que Satanás causa esta sequía en los días de Ruth, porque él ve algo en Noemí y Elimelech que le puede ser una amenaza. Él dice, los voy a mandar allá, y van a parar a la tierra de Moab, una tierra pero inicua. Moab se originó cuando Lot tuvo relaciones sexuales con una de sus hijas y tuvo un hijo llamado Moab. Las mujeres moabitas fueron las que corrompieron a Israel antes de que entraran a la tierra prometida de Canaán. Satanás está diciendo, causa la sequía, venden su
propiedad aquí en Belén Éfrata, pierden su señorío y ahora los mando allá para que se mezclen con los moabitas, pierdan su identidad. Pero a Satanás le salió mejor el plan de lo que pensaba. Mientras estaban allá en Moab, los dos hijos, Mahalón y Quilión, se casaron con mujeres moabitas. Y Satanás dice, ahora de seguro no hay problema con que se cumpla la profecía de la simiente, porque fíjese, estos dos muchachos se casaron con mujeres moabitas y todos saben que las mujeres moabitas están corrompidas. Estos van a perder su identidad como israelitas. Pero le salió mejor el plan aún de lo que pensaba Satanás, porque mientras estaban allá se murió Elimelech. Y la Biblia dice que también se murieron Mahalón y Quilión. No tuvo ni siquiera que corromperlos con las mujeres de Moab, porque se murió Elimelech y se murieron los dos hijos. Y ahora Satanás dice, se acabó el linaje, porque los hombres eran los que llevaban el linaje. Dice, se acabó el linaje, no más, no tengo que preocuparme en cuanto al cumplimiento de la profecía de la simiente con esta familia. Lo que no sabe Satanás es que lo que ha hecho en realidad va a cumplir la profecía de la simiente. Le va a salir el tiro por la culata. ¿Entiende la expresión? No sé si usan esa expresión acá. Queriendo dispararle a la simiente, se dispara él mismo. Ahora la Biblia dice que después de 10 años, después de la muerte de sus hijos, Noemí decide que es tiempo de regresar a Belén Éfrata. Qué interesante, a Belén Éfrata. Así que reúne a sus dos nueras, Orfa y Ruth, y les dice, yo voy a regresar otra vez a mi tierra. Les doy a ustedes la opción de que vayan conmigo o se queden, pero les recomiendo más bien que ustedes se vayan otra vez a su parentela y a sus dioses. Encontramos el relato de esto en Ruth, el capítulo 1 y el versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Es decir, no tengo hijos. Si tuviera hijos de aquí al momento, cuando sean grandes y puedan casarse con ustedes, ya es demasiado tarde. Dice, no, váyanse. Versículo 13, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí está renegando contra Dios, porque primero tuvieron que vender su herencia por la sequía, luego se me muere mi esposo, luego se mueren mis hijos y ahora estoy a punto de perder mis nueras. Jehová me ha tratado mal. Está amargada Noemí. Si tan solo supiera lo que era el plan de Dios, por qué Dios había permitido que sucediera todo eso, nunca hubiera renegado contra Dios. Noten lo que dice el versículo 15. Y Noemí dijo, ahora habla con Ruth porque Orfa se va. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, es decir, vete tú también, Ruth. Respondió Ruth, y ahora vienen las famosas palabras: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Así que Ruth, la moabita, ahora se pega a Noemí, su suegra, y dice: yo voy a regresar a Belén Éfrata contigo. Dios está importando a Belén Éfrata a alguien muy importante que va a cumplir las profecías en cuanto a la simiente. Lo interesante es notar cuando Noemí llega a Belén. La Biblia dice que todo el mundo se conmueve y dicen: ha llegado Noemí. Vamos a leer el relato empezando en el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? La palabra Noemí significa placentera. ¿No es esta placentera? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mará, que significa amarga. No me digan placentera, díganme amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, renegando contra Dios, quejándose contra Dios por lo que Dios ha hecho con ella. Ella dice: Dios me ha tratado mal. Si tan solo supiera cuál era el plan de Dios. Hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, esto nos enseña una gran lección. Cuando estamos pasando por tribulaciones y problemas y dificultades y no entendemos lo que está sucediendo, no reneguemos, porque Dios tiene un plan. Lo que pasa es que cuando estamos pasando por las pruebas no entendemos el plan, pero cuando salimos de las nubes y de la tormenta y miramos hacia atrás, decimos: ve, Dios tenía un plan muy sabio. No reneguemos por las cosas que nos vienen a la vida. No nos quejemos, porque Dios tiene un plan. Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada en la primavera. Por ahí el mes de marzo, abril, la primavera en Israel. Yo sé que aquí la primavera está por comenzar en septiembre, otro hemisferio. Llegaron al tiempo de la cosecha de la cebada. Y ahora se va a desarrollar la historia de una forma excepcional. Resulta que cuando llegaron, acuérdense que Noemí no tenía donde caerse muerta. Había perdido su herencia. Era una sierva. Y no tenía, es más, no tenía nadie que perpetuara el nombre de la familia de donde podría venir la simiente. Su nombre iba a desaparecer en la historia, porque todos los varones se habían muerto en la familia. Ella necesitaba un redentor, un pariente cercano que pudiese redimir la herencia perdida, pudiese restaurarlas nuevamente en señorío sobre esa herencia y pudiese perpetuar su nombre. Pero no había varón. Aquí es donde la historia se vuelve interesante. ¿Recuerdan lo que leímos ayer de Levítico 25:25? No lo vamos a leer hoy otra vez. Dice que si alguien vendiere su posesión o su herencia, el hermano, el pariente cercano, lo podrá redimir pagando un precio.
El capítulo 25, 48 y 49 dice que si alguien se vende él mismo a servidumbre y a esclavitud, podrá también ser redimido de servidumbre a través del pago de un precio por un pariente cercano. Y en el libro de Ruth dice que si Noemí pudiese conseguir a un pariente cercano de Elimelec, el nombre de Elimelec podía ser también perpetuado. Pero ¿quién podía servir las veces de pariente cercano? Fíjense cómo funciona la providencia de Dios. Tan pobre era Noemí y su nuera Ruth, que dice que Ruth tuvo que ir a los campos de un hombre llamado Booz. Y Ruth vendimiaba las orillas del campo de Booz. En la ley mosaica se le prohibía a los dueños de los campos que cosecharan por completo el campo. Debían dejar cierta cantidad de la cosecha sin cegar para que los pobres de la tierra pudiesen beneficiarse de las vendimias que habían quedado. Tan pobre era Noemí y Ruth que ahora Noemí manda a Ruth prácticamente a mendigar las vendimias en el campo de un hombre llamado Booz. Y ahora por coincidencia, y eso lo digo no en serio, por coincidencia. En las cosas de Dios no hay coincidencia, lo que hay es providencia. Providencialmente ahora Booz oye que hay una mujer que está vendimiando sus campos, cosechando lo poco que había sobrado después de la cosecha. Y Booz se pone a averiguar quién es. Oh, es Ruth, la nuera de Noemí. Y Booz dice, Noemí, ¿no era ella la esposa de Elimelec? Pero si yo soy pariente cercano de Elimelec, ¿así de pobres han quedado? Y se pone a averiguar. Booz llama a Ruth, y para hacer una historia larga, muy corta, Booz ofrece servir las veces de pariente cercano o de redentor. La palabra hebrea es goel, se usa 118 veces en el Antiguo Testamento, y a veces se traduce redentor, a veces se traduce rescatador, y a veces se traduce también pariente cercano. ¿Qué puede haber? ¿Qué comparación puede haber entre un redentor y un pariente cercano? La respuesta es que el pariente cercano era el redentor según la ley mosaica. Así que Booz dice, yo estoy dispuesto de pagar el precio para rescatar la herencia que se había perdido, para reinstaurar otra vez a Noemí en su posición y para perpetuar el nombre de Elimelec. Pero había un problema, y es que había un pariente más cercano que Booz. No tenemos tiempo de leer todos los versículos, pero en el capítulo 3 y el versículo 13, Booz le dice a este pariente más cercano, le dice, mira, ¿por qué no redimes tú la herencia de Elimelec casándote con Ruth? Y el individuo dice, está bien. No, eso no es lo que dice. Él dice, rescatar la herencia está bien, pagar el precio para devolverle otra vez sus tierras está bien, pero casarme con Ruth no. Así que él dice, paso. No lo quiero hacer. Así que ahora el camino quedó abierto para que Booz sirviese como el rescatador, como el redentor, como el pariente cercano, para rescatar la herencia perdida, para rescatar el señorío perdido y para perpetuar el nombre de donde en el futuro podría venir el Mesías. Y la Biblia dice que Booz se casó
con Ruth. Ahora llegamos al clímax de la historia. Aquello hacia lo cual se están moviendo todos estos eventos. Recuerden Génesis 3:15. Satanás obrando para impedir que se cumpla la profecía de la simiente. Dios obrando para que se cumpla. Satanás dice, causó la sequía, se van a Moab. Se corrompen con los moabitas. De esa familia no se puede cumplir nada. Le va mejor todavía de lo que pensaba. Se muere Elimelech y los 2 hijos. Dice, ahora sí es verdad que nada se va a cumplir allí. Pero providencialmente Noemí trae de regreso a Ruth. Y Ruth termina trabajando en los campos de Booz. Y Booz ofrece casarse con Ruth para rescatar lo que se había perdido. ¿Cómo funcionó la providencia tremenda de Dios en esta historia? Ahora, el libro de Ruth termina de una forma muy rara. Es una historia de amor, pero no es amor romántico. Es amor fiel al pacto. No es amor sexual como lo pinta Hollywood entre Booz y Ruth. Es un amor práctico con el fin de salvar lo que se había perdido. Y es interesante que la historia de Ruth, uno esperaría que la historia terminara diciendo, Booz y Ruth se casaron y vivieron felices para siempre. Pero imagínense ustedes, el libro de Ruth termina con una genealogía. ¿Quién termina una historia de amor con una genealogía? ¡Qué tremendo anticlímax! Miremos la genealogía. Ruth, el capítulo 4. Y empezando en el versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron, ¿con qué nombre? Lo llamaron Obed. Ahora, ¿por qué es importante eso? Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se llamaba el hijo? Obed, ¿que era el padre de quién? De Isaí, ¿que era el padre de quién? De David. Y yo pregunto, ¿quién iba a venir después de David? Vayan conmigo a Mateo 1. Mateo el capítulo 1. Y el versículo 3 al 6. Y vamos a leer el versículo 1 para captar el contexto. Mateo 1 y el versículo 1 al 6. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora noten eso, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. ¿Y dónde termina esta genealogía? Termina con el nacimiento de Jesús, hijo de María. ¿Por qué se realizó toda esta trama? Satanás tratando de impedir que venga la simiente. Lo más interesante es que todo lo que hizo Satanás para impedir que viniera la simiente fue lo que causó que fuera posible venir la simiente. Me gusta comparar la historia con un juego de ajedrez. ¿Hay alguien aquí que juega ajedrez? Uy, ya veo una mano aquí adelante. Son las únicas que puedo ver bien. Ese es un juego de gente inteligente.
Para mí los juegos que yo sé jugar son los que hay que jugar para adelante. Nada de eso de para el lado y dos espacios. Solo damas chinas. Moverlos para adelante. Me gusta comparar la historia con un juego de ajedrez. En un lado de la mesa está sentado Cristo y en el otro lado está sentado Satanás. Y el juego son los eventos históricos y el movimiento de las fichas son los diferentes movimientos históricos. Señor Jesucristo le dice a Satanás, juega. Y Satanás juega. Y Cristo dice, ya jugaste, me toca a mí. Y juega Jesús en la historia. Y Satanás dice, supiera yo que él iba a hacer esa jugada. Ahora Cristo juega el juego de la historia con una gran ventaja. Hermano, usted levantó la mano. ¿Cómo le gustaría jugar un juego de ajedrez si de antemano usted supiera todas las jugadas que va a hacer el otro jugador? ¿Podría perder? No perdería. El problema con Satanás es que Satanás está moviendo los eventos históricos, adivinando lo que va a hacer Jesús. Pero Jesús está dirigiendo los movimientos históricos sabiendo lo que va a hacer Satanás. No hay posibilidad de que Cristo pierda en el desarrollo histórico, porque cuando Satanás juega y parece llevar la ventaja, el Señor Jesucristo contrajuega para interrumpir lo que hizo Satanás. Ahora quiero ir a Miqueas, el capítulo 5 y el versículo 2. ¿Por qué se realiza esta historia en Belén Éfrata? ¿Con quién se cumple en realidad esta historia? El libro de Miqueas, capítulo 5 y el versículo 2, tiene esta profecía muy significativa. Miqueas 5 y el versículo 2 dice lo siguiente: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién iba a nacer en Belén Éfrata? Aquel cuyas salidas son desde los días de la eternidad. Era necesario que regresara Ruth con Noemí a Belén Éfrata, para que de esa relación con Booz pudiera surgir el Mesías, cuyas salidas son desde los días de la eternidad. Ahora, ayer yo leí de Apocalipsis 22:16, donde dice que Jesús es la raíz y el linaje de David. ¿Cómo puede ser una persona al mismo tiempo padre de su hijo e hijo de su hijo? Yo no puedo ser padre de mi hijo y al mismo tiempo ser hijo de mi hijo. Es imposible. Pero la Biblia dice que Jesús es el padre de David y también es el hijo de David. Es el padre de Abraham y es el hijo de Abraham. Porque el Señor Jesucristo es Dios y también es hombre. A través de esta historia, Dios moldeó los eventos históricos para que se pudiera introducir al Mesías al mundo. El verdadero pariente cercano. El verdadero Goel. El verdadero redentor. Pero el problema es que Jesús, cuando era Dios en el cielo, no era nuestro pariente cercano. No podía redimir lo que se había perdido, siendo Dios, porque Dios es Dios y el hombre es hombre. Por eso dice en San Juan el capítulo 1 y el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo, Hebreos 2 y el versículo 11, el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. El que fue Dios en el cielo, el que creó el planeta Tierra, aquel a quien adoraban los ángeles. Cuando vino el cumplimiento del tiempo para poder ser nuestro pariente cercano, se incorporó dentro de la raza humana. Lidió contra Satanás, peleó con él, le dio un golpe mortal en la cabeza para redimir la herencia perdida,
para que pudiéramos recuperar la posición como reyes sobre este planeta y para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Solo haciéndose uno de nosotros podría lograr esto. Ahora, ¿qué diremos de nosotros? Jesús hizo esto para salvar a cada ser humano. Jesús vino a este mundo, se hizo nuestro pariente para redimir lo que se perdió. Pero nosotros tenemos que tomar un paso para incorporarnos con Él, para unirnos con Él, para beneficiarnos del pago que Él hizo, porque Él pagó el precio, pero yo tengo que recibir el regalo. Yo tengo que responderle a Él. Como mencionábamos ayer, el único que merece ser llamado hijo de Dios en verdad es Jesús. Es el único verdadero hijo de Dios fiel. Pero la Biblia dice que cuando yo me uno con Jesús, cuando yo recibo a Jesús, cuando me hago miembro de la familia de Jesús, cuando me hago hermano de Él o hermana de Él, ahora Cristo viene al Padre y le dice: Padre, tengo mucho gusto de presentarte a mi nuevo hermano, a Juan, mi nuevo hermano. Padre, tengo ahora el gusto de presentarte a mi nueva hija, mi nueva hermana, tu nueva hija, María. Me ha aceptado, ha sido sepultada en las aguas bautismales, su vieja vida ha sido enterrada, ha nacido en nuestra familia, es mi hermano, es mi hermana. Y entonces el Padre mira a Jesús y dice: si Juan es tu hermano y si María es tu hermana, entonces son mis hijos. Eso es lo que dijo Jesús, lo que quiso decir Jesús cuando declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos unimos a Jesús y a través de Jesús nos unimos con Dios como hijos e hijas de Dios. ¡Qué gran privilegio el ser hijos e hijas de Dios! En esta tarde yo quiero hacer un llamado solemne a todos los presentes. Y quiero decirles: no dejen perder esta oportunidad. Yo sé que es difícil responder. Muchas personas están pensando, están diciendo: Pastor Bor, si yo llegase a responder al llamado y tomase mi decisión para bautizarme, mis padres me van a desheredar. Mis padres no lo van a aceptar. Mis amigos se van a burlar. Mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio no lo van a entender. Pastor, yo no puedo responder. La presión es demasiado grande. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo declaró: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí? El que ama a hermano o hermana más que a mí no es digno de mí. Y yo añadiría: el que ama a amigo o amiga o compañero de estudio más que a mí no es digno de mí. Dice en Gálatas 3, 26 y 27: todos vosotros sois hijos de Dios a través de Jesucristo, en quien hemos sido bautizados. El momento del bautismo, Dios mira del cielo y dice: este es mi hijo amado, es miembro de mi familia. Esta es mi hija amada, es miembro de mi familia. El bautismo es el momento de la incorporación a la familia de Dios. Herederos con Jesús, algún día recuperando el dominio sobre el mundo y nuestro nombre perpetuado por la eternidad en el libro de la vida. No pierdas esta oportunidad. Es un asunto de vida o muerte. Yo quiero preguntar en esta tarde: ¿hay alguien o hay personas aquí que quieren decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, yo quiero aceptarte como mi Salvador? Yo quiero recibirte como el regalo que Dios ha enviado a este mundo. Señor Jesús, yo quiero ser tu hermano, yo quiero ser tu hermana. Te quiero recibir como el Goel, como el Redentor, como el pariente cercano. Quiero vivir por la eternidad contigo. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere decirle eso al Señor Jesucristo levantando la mano? No dejes pasar esta oportunidad.
Es demasiado solemne. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Si por la presión tú no respondes ahora, sí te va a ir mejor en esta vida, pero ¿de qué vale que ganes el mundo, el favor de los padres y de los compañeros y de los amigos, y pierdas tu alma? La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Hay alguien en esta tarde, lo voy a hacer aún más significativo. No solo les voy a pedir que levanten la mano, sino si hay personas que quieren decir: Señor Jesús, yo quiero recibirte como Salvador y yo quiero prepararme para algún día, no muy lejano, unirme contigo a través del bautismo. Yo quiero pedirles que por favor vengan al frente. Yo voy a tener una oración con ustedes en esta tarde. ¿Hay alguien aquí que quiere romper el hielo y pararse en medio de toda esta congregación y decirle: Señor Jesús, yo sí públicamente escojo recibirte y aceptarte como Salvador? ¿Alguien en esta tarde? Gloria a Dios. Si tan solo esta joven respondiera, este llamado sería un éxito, porque la Biblia dice que Jesús hubiera venido a esta tierra solamente para ti. Solamente para ella Jesús hubiera venido. Pero ahora hay otra persona, gloria a Dios, ¿no? Viene a darle un abrazo, está emocionada. ¿Hay alguien más en esta tarde? Yo sé que hay más que una. No endurezcamos nuestros corazones. No nos pongamos a pensar en los obstáculos. No vale la pena. Nada en este mundo vale la pena. ¿Alguien más quiere venir al frente? Nuestro tiempo en la tarde es limitado porque hay clases después, pero me da temor terminar un llamado sin darle la oportunidad a cada persona de que venga al frente. ¿Alguien más? En unos instantes yo voy a tener una oración. Yo no sé si este sea el último llamado que el Señor te va a dar. Puede ser que no, puede ser que sí. Mientras más demoramos nuestra respuesta a Dios, menos fuerte escuchamos la voz de Dios. Con dejar pasar el tiempo no va a ser más fácil, va a ser más difícil. Por eso es necesario que respondas esta misma tarde. ¿Hay alguien más en esta tarde? Alguno dirá: Pastor Bor, ¿cómo hace usted un llamado? Miren, nada más viene una persona. Miren, el Espíritu de Profecía dice que una sola persona vale más que todo el mundo y todos sus tesoros. Así que si yo llamo y viene una sola persona, lo considero un éxito rotundo. Esto no tiene que ver conmigo. Ay, mire, nada más pasó uno. Debe haber sido que el sermón no era tan bueno. Eso no importa, porque es el Espíritu Santo el que toca los corazones. No estamos en el jueguito de los números aquí. Por eso yo sigo llamando aunque viene uno. Unos pocos instantes y voy a orar. ¿Alguien más que con valentía quiere escuchar la voz del Espíritu Santo que te está hablando en este mismo instante y te está instando a responder a la voz de Dios y a venir al frente? ¿Alguien más? Yo sé que algunos están siendo ahorita, casi podríamos usar la palabra, torturados por la voz del Espíritu Santo. Conoces la verdad y sabes que es la verdad, pero te resulta difícil pararte por Jesús públicamente. Es necesario hacerlo, porque Jesús dijo que el que se avergüence de él, él se avergonzará de esa persona también en el día del juicio. Solo voy a permitir unos segundos más y voy a orar. Se cierra por esta tarde la puerta de la oportunidad. ¿Alguien más? ¿Será posible que no hay nadie más? ¿Será posible que todos los que están aquí han recibido a Jesús como Salvador? Yo no creo. Yo creo que hay personas aquí que deben ahora tomar una decisión. Responde. Jesús te llama, Jesús te está hablando en esta tarde. Muy bien. Hay gozo en el cielo.
por esta hermana preciosa que ha venido aquí al frente. Hay tristeza en el cielo, porque hay muchos más que deberían haber respondido y no lo hicieron. Pero yo voy a continuar orando por ti. He estado orando por meses sin saber quiénes son ustedes, para que en esta semana de oración los que deben responder lo hagan. Y yo oro al Señor que en el llamado de mañana en la tarde el Espíritu Santo se manifieste en forma magistral en este sitio, que se rompa el hielo y que los que tienen el corazón cerrado lo abran, respondiendo al llamado de Jesús. Si alguien durante la oración quiere venir al frente, le invito a que lo haga. Oremos. Padre celestial, te damos gracias porque nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos gracias porque desde el mismo comienzo, cuando entró el pecado al mundo, tú prometiste enviar a un redentor, a un pariente cercano, para rescatar lo que se perdió. Señor, te quiero dar gracias por esta alma que ha venido aquí al frente, parándose sola frente de esta congregación. Gracias por ella. Te ruego que muy pronto ella pueda sellar su pacto con Jesús a través del bautismo. Pero hay muchas personas aquí, Señor, en esta tarde que tienen el corazón duro. Saben la verdad. Saben que deben responder. No lo han hecho. Han cerrado su corazón. Te ruego, Señor, que tú continúes trabajando con esos corazones. Que tu Espíritu Santo no les conceda ni un instante de paz hasta que se hayan doblegado y hayan hecho una entrega de sus vidas a Jesús. Mi querido joven, señorita, si en este momento estás escuchando la voz del Espíritu Santo, ponte de pie donde quiera que estás. Dile sí a Jesús. Padre, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Y te doy gracias por escuchar mi oración, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.